Hola, buenos días. Espero que estén bien. Les pregunto, ¿me escuchan? ¿Pueden ver la presentación? Buenos días, profesora. Sí, Ok, Buenos fíjense. días, sí, sí se ve. Ok, buenos días. El día de hoy entonces vamos a continuar con nuestra clase. Buenos días, profesora. Sí, Ok, gracias. El día de hoy entonces vamos a continuar con nuestra clase sobre los métodos alternativos a la solución de conflictos. Y vamos a hablar entonces de nuestro último método alternativo a la solución de conflicto. Método o medio alternativo a la solución de conflicto. En las clases pasadas habíamos hablado acerca de la conciliación, de la mediación, del arbitraje y pues entonces nos corresponde ahora hablar acerca de la negociación. ¿Qué será entonces esa palabra o ese método alternativo que no solamente vamos a utilizar a nivel jurídico, a nivel de derecho para solucionar conflictos con alcance jurídico, sino que vamos a utilizar la negociación en todos los aspectos de nuestra vida? Al igual que los otros métodos alternativos que veníamos o que hemos venido estudiando, que estos métodos no únicamente los vamos a utilizar a nivel jurídico o en el marco de lo legal, sino que los podemos utilizar en todos los aspectos de nuestra vida, como la conciliación, la mediación. Quizás el arbitraje no es para utilizarlo en lo cotidiano, pero la negociación de la que vamos a hablar hoy, sí la podemos entonces utilizar en estos aspectos, tanto jurídicos como en todos aquellos aspectos de nuestro quehacer cotidiano. Entonces, tenemos que, de acuerdo a lo que señala Ríos, que es un autor, él mismo indica que negociar es la acción mediante la cual dos o más personas tratan de resolver un asunto donde se tiene que resolver, donde se tiene que resolver o lo que se tiene que resolver es encontrar la solución al asunto que se está negociando. Y ese asunto es la materia que se trata en la negociación. Es decir, buscar una solución para ese conflicto en la que dos personas o más personas, siempre tenemos que haber, aunque pudiéramos hablar hasta de una negociación con uno mismo, pero eso sería otro tema. Pero para poder llegar entonces a una negociación se necesita que haya primeramente un conflicto de intereses y que dentro de ese conflicto encontremos dos o más personas involucradas y que estas dos o más personas involucradas quieran llegar a una solución amigable. Recordemos que son soluciones amigables, porque cuando hablamos entonces de que ya la solución no es amigable, sino que el conflicto es en manos de un tercero, en este caso sería un juez, nos vamos entonces a la vida ordinaria, ya la solución no sería amigable. Pero en este caso se trata de una solución amigable.
Buenos días, profesora. Se le fue el audio. ¿Ahora sí? Sí, ahora Sí, sí. ahora sí. Ok. Entonces, por tanto, cuando hablamos de negociar, nos referimos a una manera civilizada de resolver conflictos mediante un proceso de búsqueda de formalización de acuerdos. Es decir, que estas dos partes en conflicto se sienten de manera civilizada, de manera coherente, en santa paz, y que traten de manejar ese conflicto a través de la búsqueda de establecer ¿qué? Acuerdos. Porque lo que se busca es que a través de esta negociación se establezcan acuerdos en los que las dos partes en conflicto de intereses, vean satisfecho entonces esa problemática que había entre ellos. Es decir, que cada parte satisfaga los intereses. En el fondo, lo que se busca es obtener aquello que por otros medios sería más costoso, es decir, la vía jurisdiccional. Recordemos que va a ser costoso en tiempo y en dinero. Y lo que se busca para hacerlo más expedito, mayor celeridad, más rentable, menos costo. Entonces, lo que se busca es que a través de un método alternativo, en este caso la negociación, pues lleguen a acuerdos. Esto va a asegurar compromisos duraderos de las partes con el fin de lograr acuerdos útiles para las mismas. Entonces, les voy a presentar un video que les va a modo de metáfora, pero les va a dar una idea de lo que es entonces la negociación. Vamos a, se los voy a compartir, lo vemos. Bienvenidos a la gran noche de la negociación. A mi derecha. Ya. Damas y caballeros, a la gran noche de la negociación. A mi derecha tengo al increíble Vladimir Frío, calculador, implacable. No tiene amigos a la hora de negociar. La gran leyenda del mundo de los negocios, Ivanovic Wieslow. Dominio de gestión de conflicto, desconfiado, duro en sus negociaciones. Es capaz de apretar al máximo a su oponente para conseguir el mayor beneficio. Esta tarjeta explica lo que tiene que conseguir Vladimir. Y esta otra, lo que debe conseguir Ivanovic. Quiero una negociación limpia. En los maletines tenéis todo tipo de objetos para negociar. La naranja no es de nadie hasta que lleguéis a un acuerdo. A sus esquinas comienza la negociación. Deja cabra al otro. ¿No sabemos lo que quiere? Parece débil. No se atreve a dar el primer paso. 10 euros por la naranja. Te estoy ofreciendo un negocio redondo. Quiere lo mismo que nosotros. No le hagas ni caso. Tus 10 euros y además una manzana y espuma de afeitar.
Ya tengo manzana y espuma de afeitar. Los dos queremos la naranja. 50 euros más. Sé que me estoy pasando, pero además te ofrezco un billete de lotería. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Eso no está en el maletín! ¡No vale! ¡Ja! En la negociación todo vale. ¿Has pensado dónde vas a echar el zumo cuando consigas la naranja? ¿Eh? Tu taza y la naranja por el contenido de mi maletín. Haz que cedes y que crea que estás llegando a tu punto de resistencia. Déjale sin nada. Mi taza por tu corta uñas. No cedas, te estás mostrando débil. Acepto. Está bien, ya tenemos la taza, es tuya. ¿Qué quieres por la naranja? No, no te precipites. Vamos a ver qué tengo por aquí. 100 euros, tío. Esto sí que es una oferta. Ya no me puedes sacar más. 200 euros. 300. 400. 500. 600. 700. 800. Ninguno va a conseguir lo que realmente necesita, porque les falta información. Bastaba con que se hubiesen preguntado lo que realmente necesitaban. La mayor parte de las negociaciones tiene este componente, la falta de información que al final impiden obtener el máximo beneficio. ¿No creen ustedes que hubiera sido más interesante compartir la información? ¿A alguien le apetece un zumo de naranja? Ok, ¿qué piensan del video que acabamos de presentar en este momento? ¿Qué pudieron observar? ¿Qué les llamó la atención del video? Profesora, en que en la negociación uno de los principales elementos es la obtención e intercambio de información, ¿verdad? A fin de que se llegue a un acuerdo. Excelente. ¿Quién más quiere señalar algo? Profesora, buenos días a todos. Katia Costa. Observando la película veo que también la planificación previa, cuando uno planifica ese plan que tú deseas llevar a cabo con todos los aspectos a considerar, tienes buen resultado. Excelente, muy importante. Es parte de la negociación. La planificación, la información, porque en estos casos es de manera importante, un elemento que no puede faltar es que previo a la negociación haya una planificación previa y que ambas partes se den información, además de que haya una estrategia. No podemos sentarnos en una mesa a negociar si no sabemos lo que queremos lograr con esa negociación. No puede ser algo improvisado. Por eso es importante que busquemos la mejor estrategia, una planificación previa, una estrategia para llegar a una verdadera negociación y que haya información mutua, porque es parte de el conflicto, pues que ambas partes no estén entendiéndose y que quizás si se suministran la información suficiente, entonces pudieran lograr acuerdos en beneficio de ambos. Para con ello, lo que se busca a través de la negociación, lo que se busca es evitar que
ese conflicto pase a un segundo plano, que vendría a ser entonces el ámbito jurisdiccional, que pudiera generar mayor gasto y además de que pudiese perderse en el tiempo por lo prolongado que pudiera ser este. Entonces, ¿qué es negociar? Un diálogo que llevan a cabo dos o más personas o grupos para llegar a un acuerdo respecto de un conflicto donde pueden haber diferencias de intereses y o comportamientos entre los participantes que requieren de alguna solución. Fíjense que en el video comenzamos con una pelea. Pareciera que estas dos personas se van a caer a golpes y que están montados en un ring, porque así escenificamos un conflicto en que ambas partes están en disputa y que pues van a irse a los golpes. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues que se sentaron en una mesa a dialogar y pues buscaban llegar a un acuerdo. Fíjense que ellos necesitaban una naranja, pero uno quería la corteza de la naranja y el otro quería el jugo de la naranja. Era cuestión de que pues se pusieran de acuerdo y ambos iban a obtener lo que necesitaban. Pudieran haber obtenido lo que necesitaban. Los elementos básicos de la negociación. La negociación tiene unos elementos básicos a considerar. Este es un método denominado negociación según principios o negocios con base en los méritos y que puede reunir cuatro puntos básicos o cuatro aspectos básicos. Es importante separar a las personas del problema a negociar. Es importante concentrarse en los intereses de ambas partes, no en las posiciones o petitorios. ¿Cuáles son los intereses de ambas partes? Y entonces vamos a lo que nos explicaba el video. Una parte era la corteza de la naranja y la otra parte quería el jugo de la naranja. A esta parte no le interesaba la corteza de la naranja y a este no le interesaba entonces el jugo de la naranja. Entonces allí había intereses contrapuestos. Genera una variedad de posibilidades antes de decidirse a actuar. Es decir, la estrategia, buscar una estrategia. ¿Cuáles son esas posibilidades antes de que se decidan a negociar? Insista en que el resultado se base en algún criterio objetivo. Es decir, desprovisto de lo subjetivo, de el yo, del interés personal. Buscar entonces la parcialidad. Encuentre su man. ¿Qué será ese man? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del MAN? M-A-A-N. La mejor alternativa a un acuerdo negociado. Entonces, esa mejor alternativa a un acuerdo negociado lo vamos a llamar el MAN. ¿Qué vamos entonces a buscar allí? La mejor alternativa a ese acuerdo negociado. Fíjense que han sido muchos los casos en los que las partes se han sentado a negociar. Esto no solo, esto se ha hecho hasta a nivel político, donde países en conflicto, pues han ido a lo que llamamos mesas de negociación. Mesas de negociación que pueden llegar a un resultado positivo o no llegar a ningún resultado, no llegar a un acuerdo, que lo que se busca es que de esas mesas de negociaciones salga un acuerdo, pero hemos visto casos en los que se han sentado, han negociado, pero no han llegado a un acuerdo. No hay ningún método que pueda garantizar el éxito si la otra parte tiene todas las ventajas
o poder. Entonces, es importante también tomar en cuenta esto, porque si la otra parte tiene todas las ventajas y todo el poder, difícilmente cómo va a poder negociar la otra persona. Pero es cuestión también que algo se le pudiera proponer a esta otra persona y que ella vea satisfecha entonces sus intereses. El MAN, que es la mejor alternativa que se tiene para un acuerdo negociado, y es el único criterio que puede protegerlo de aceptar términos demasiado desfavorables y de rechazar términos que serían convenientes aceptar. Cuando nosotros hablamos de MAN, lo que buscamos es entonces que evitar lo que son los contratos o los acuerdos leoninos. ¿Alguien sabe qué son contratos o acuerdos leoninos? Sí, profesora. Profesora, son contratos donde hay abusos, donde no se considera el derecho de la otra persona, Ajá, sino que exacto, se muy bien. impone la voluntad de uno y la otra persona, como quien dice, no puede opinar, solo adherirse. Ajá, ¿quién más tiene alguna opinión? Sí, profesora. Los prácticamente contratos, el beneficio para uno y la desigualdad para el otro. Ajá, excelente. sí, la mayoría de las cláusulas son favorables pues a una de las partes. Exactamente. Eso es lo que nosotros llamamos en derecho contra leoninos. Entonces, con el MAN, entonces es la mejor alternativa a un acuerdo negociado que evita entonces términos demasiado desfavorables. Evita, entonces con esto vamos a evitar este tipo de contratos leoninos, en donde solo una parte es la que se va a beneficiar y va a poner a la otra en total y completa desventaja. Entonces, es importante saber listar varias alternativas de acción para el caso de no llegar a acuerdos con la otra parte. Entonces, tenemos entonces algunas alternativas de acción. Mejorar las ideas más prometedoras, elegir la mejor de las alternativas y en vez de rechazar cualquier solución que no se ajusta a su mínimo, usted puede comparar una propuesta con su MAN y ver si satisface mejor sus intereses. Entonces, es importante que consideremos estos aspectos a la hora de buscar una mejor alternativa a un acuerdo negociado y con ello evitar entonces lo que son los contratos leoninos o contratos desfavorables o acuerdos desfavorables para una de las partes. Y que en este caso sea una sola de las partes quien satisfaga su pretensión o sus intereses. Encontramos entonces el método de negociación de Harvard. En él encontramos intereses, opciones, alternativas, legitimidad, relación, comunicación y compromisos. Estos compromisos van a surgir de acuerdo a las opciones que se presenten o las opciones que se tengan en la mesa. Fíjense que es importante también la legitimidad. Cuando hablamos de legitimidad, nos referimos a que quien se siente en esa mesa, quien se siente a negociar, tenga las cualidades o tenga la potestad para poderlo realizar. Porque nadie va a defender mejor sus intereses que aquella persona que está legitimada para hacerlo o que de acuerdo a la ley tenga la facultad para realizar esta
negociación. Entonces, fíjense, intereses, opciones, alternativas, planteamos las opciones, pero a esas opciones le vamos a dar algunas alternativas, que era lo que hablábamos ahorita, que en caso de que no llegáramos a un acuerdo, pues entonces nos planteáramos alternativas. Que haya una legitimidad para poder sentarse a negociar, que haya relación, que haya una comunicación, que era lo que veíamos en los intereses, que era lo que veíamos en el video acerca de la información que se tenía que tener, que era importante, y que con ello entonces vamos a adquirir compromisos. ¿Compromisos para quién? Para ambas partes. Al final, ambas partes van a quedar comprometidas. Entonces, tenemos equipos de negociadores. Aplicando el método de Harvard en forma rápida, tenemos entonces que antes de reunirse con la otra parte, clarifique sus intereses. Es importante saber qué es lo que queremos, qué queremos conseguir, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra estrategia, cuál es ese camino o ese proyecto que nos vamos a trazar. Anticipe los intereses de la otra persona. Es importante conocer los intereses de nuestro oponente. Es parte entonces también de la estrategia. Genere varias opciones y elija las más integrativas. Define entonces su MAN. Es importante que pues ya lo definamos para evitar entonces ser víctimas de un contrato leonino. Genere criterios de igualdad. Es importante entonces que se generen criterios de igualdad. Entonces, cuando presentamos cuando vamos a la reunión de negociación, es importante que se compartan sus intereses, que se compartan los intereses respectivos, que se acuerden criterios de legitimidad para ambos, que se propongan las opciones de ambos, porque no solamente vamos a poner en la mesa las opciones de nosotros, sino que tenemos que presentar ambas opciones. Recordemos que pues no nos sentamos en la mesa solos, sino que nos sentamos con otra persona que también va a tener unos intereses. Vamos a evaluar entonces las opciones con criterios de legitimidad. Es importante entonces que se evalúen esas opciones para llegar al mejor acuerdo para ambos. Lo que se busca siempre es que se llegue al mejor acuerdo para ambos, porque en caso de que no se llegue al mejor acuerdo para ambos, en caso de que no se llegue a negociar, si estamos hablando de una negociación en derecho, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese conflicto en derecho que no logramos negociar, que no le dimos una solución? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando no le tenemos una solución al conflicto que se nos ha presentado? No hay solución. La otra parte, tal vez por el descuido. Es que siento, profesora, que tendríamos que agotar todas las vías principalmente. Después de ahí, pues ya, si en tal caso no se llega a una solución, sería por un
última instancia, pues la ejecución del proceso como tal, sin solución alguna. Exacto, se va a dar allí entonces una situación de que, pues, por descuido, la otra parte, pues en el proceso final tal vez sea la ganadora por no nosotros llevar cada uno de los pasos que usted ha señalado para esa negociación. Exactamente. Entonces, si nosotros no llegamos, no logramos entonces llegar a una negociación y ya se han agotado entonces los medios alternativos a la solución de conflictos, pues vamos entonces a llegar a lo que estábamos evitando, que era ir a la vía ordinaria. Entonces, es por eso que es tan importante que podamos agotar en el proceso de negociación, o sea, que podamos agotar el proceso de la negociación. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de la reunión? Recordemos que cuando, así como lo vimos en el video, pues ambas partes se sientan y comienzan entonces a buscar su mejor acuerdo, un acuerdo para ambos. Después de la reunión, redactamos y clarificamos los compromisos establecidos y la salida si no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, entonces aplicar el MAN. Esto en caso de que no haya acuerdo. Entonces, voy a compartirles ahora. Ajá. Discúlpame, profesora, ¿podría nuevamente colocar la diapositiva anterior que estaba anotando algo y sin quererla? No, claro, ya lo nada más un momentico y ya. No, claro, cómo no. Dame un chancecito para... ustedes tienen total... siéntanse libres de solicitarme si quieren anotar algo, que se los pase. Ay, ya va, que esto no sé qué me pasó aquí. ¿Esta? Sí, señora. Gracias. Ok. Vamos a dar chancecito que ella note. Listo, gracias. Listo, ok. Ok. Entonces, me colgar aquí para continuar. Ok. De acuerdo a... se está compartiendo. Esto, de acuerdo a lo señalado por la Escuela de Negocios. Ok. Tenemos entonces un proceso de negociación. En este proceso de negociación, como les estaba indicando, es importante entonces la identificación. ¿Identificación de qué? De la problemática, la preparación de la estrategia, la fase comunicativa, que es muy importante, la resolución y por último, la ejecución y el seguimiento respecto a
los aspectos sobre los cuales se haya habido una negociación. Recordemos entonces que cuando hay un proceso de negociación, no siempre se va a lograr negociar referente a todos los aspectos, pero sí dejar claro y hacerle un seguimiento a aquellos aspectos sobre los cuales se haya llegado a una negociación. En cuanto a la preparación de la negociación, tenemos entonces que esta preparación tiene mucho que ver con tener perfectamente claro el carácter sistemático de la negociación y evitar caer en negociaciones por posiciones o regateo. Era lo que yo les señalaba. Evitar caer entonces en contratos leoninos. La negociación profesional exige objetivos de construcción de relación a medianos y largo plazo. Ese cumplimiento debe quedar allí establecido. Recordemos entonces nosotros que en los métodos alternativos a la solución de conflictos de los cuales habíamos hablado con anterioridad, veíamos que era importante establecer los plazos para el cumplimiento. Todo ello debía quedar así sentado en un acta, porque de allí pues íbamos a tomar en cuenta el momento del incumplimiento, o podíamos tomar entonces en caso de que hubiese un incumplimiento o en caso de que esto no quedara ilusorio en el tiempo, porque si no le ponemos un plazo para su cumplimiento, pues puede quedar ilusorio en el tiempo. La negociación está basada en principios y nosotros hablábamos del método Harvard, ya lo habíamos visto, que se fundamenta en el rechazo de negociaciones por posiciones en la apropiación de principios o argumentos para la negociación. Si bien ese es un método extenso, busca resumirlo para el beneficio práctico, que es lo que les acabo de señalar con el cuadrito en donde les planteaba acerca de la negociación Harvard y qué era lo que se buscaba con ese tipo de negociación. Entonces, los elementos básicos para la negociación por principio: separar a las personas del problema, concentrarse en los intereses y no en las posiciones, generar una cantidad de opciones antes de llegar a un acuerdo, además de que esas opciones debían tener alternativas, asegurar que los resultados de la negociación se fundamenten en criterios objetivos, es decir, deslastrarse de lo subjetivo. Tenemos entonces ese enfoque sistémico, que es el interés que la negociación sea abordada a través de este enfoque que plantea los siguientes componentes para toda negociación que pretenda ser potenciada al máximo. Entre ellos tenemos los intereses, las opciones, las alternativas, la legitimidad, la comunicación y las relaciones y compromisos, de los cuales ya pues hablamos acerca de estos. Entonces, tenemos una fase de negociación estratégica. Es importante entonces, como ya les había venido señalando, la estrategia, plantearnos una estrategia. Recordemos que cuando vamos a la negociación, así como se planteó en el video, pues nos hacemos el escenario, nos visualizamos en un escenario en donde vamos o a la guerra, a una batalla, o
a una pelea, pero en una mesa de negociación. Y siempre es importante que se haga de forma de la mejor manera posible. Fue cuando empezamos a hablar de este tema, pues hablamos que estas partes se sientan en santa paz. Lo que yo les señalo de que nos visualicemos en una guerra, en una batalla, es porque nadie va a la guerra, nadie va a la batalla sin una estrategia. Hay una fase analítica en donde pues se analizan los intereses, las opciones, las alternativas y la legitimidad. Y hay una fase comunicativa y de seguimiento, en donde pues hay unas comunicaciones, hay unas relaciones, hay unos compromisos y acuerdos que van a quedar establecidos y a los cuales se le debe dar un seguimiento a fin que las partes cumplan con aquellas acciones de las cuales se comprometieron mutuamente. Tenemos entonces componentes sistémicos de Roger Fisher, en los que hablamos de los intereses, que sea cual sea nuestra demanda o posición o nuestra petición, a nosotros y a los demás involucrados en la negociación nos gustaría un resultado que satisfaga nuestros intereses subyacentes. Es decir, que el acuerdo al que vamos a llegar no únicamente satisfaga de forma anticipada lo que nosotros allí plasmemos, sino que pues estén satisfechos todo lo que involucra este acuerdo. ¿Por qué? Porque ello va a dar por cerrado y concluida esa negociación. Entonces no podemos después, mire, es que me quedó esto pendiente, porque se supone que allí va a quedar plasmado y va a quedar establecido los acuerdos a los que se llegaron. Manejo de intereses. ¿Cómo vamos a manejar esos intereses? Los errores comunes que tenemos es centrarse en posiciones en lugar de intereses. Ello limita la creatividad y puede dañar la relación. Pensar únicamente en lo que nosotros queremos. Y fíjense que les señalaba en láminas anteriores que era importante manejar, conocer cuáles eran los intereses de la otra persona y anticiparse a esos intereses. Entonces, la negociación estratégica busca los intereses ocultos tras las posiciones. Pregúntese por qué, para qué y con qué propósito. Asigne prioridades a sus intereses. Valore jerárquicamente los intereses en el juego. Considere los intereses de la otra parte. Hay que reflexionar y profundizar en los intereses de la otra persona. Recordemos que es un juego de estrategia. Por lo tanto, no únicamente vamos a conocer nuestros intereses, sino los de la otra persona, y de acuerdo a ello es que vamos a plantear la mejor estrategia posible. Opciones. Es importante poner en la mesa las opciones. Un buen resultado debe encontrarse entre las mejores formas posibles de tratar con nuestros intereses divergentes. Cuando hablamos de opciones, queremos decir acuerdos o partes de un posible acuerdo. Respecto a la creación de las opciones, son errores comunes utilizar un enfoque estrecho y parcial, lo máximo por alcanzar, lo mínimo aceptable y un punto medio no significan generaciones de opciones. Pensar solo en usted limita la creatividad al considerar los intereses de los demás. Las opciones únicas o mínimas limitan el universo de las posibilidades, de las posibles soluciones. Negligencia en valorar las diferencias
Las diferencias permiten la negociación y crean valor. Negociación estratégica. Busque la forma de trabajar juntos para obtener mucho más provecho. Si nos vamos a sentar en una mesa de negociación, pues debemos trabajar juntos para buscar el mejor provecho. Con habilidades y recursos similares, fíjense que ambas partes en el video disponían de un maletín en donde tenían pues algunos recursos que eran similares, con habilidades y recursos distintos. Fíjense que ellos pudieron buscar dentro de ese maletín y sacar cosas que no estaban en el maletín, pero que igual era válido que se presentara. ¿Por qué? Porque podemos utilizar entonces habilidades y recursos distintos, sin tomar en cuenta la similitud o diferencia de habilidades en los recursos. Encuentre valor en las diferencias. Reflexione sobre las variables en juego. En la negociación es importante el precio, el modelo, el stock, el servicio, el prestigio y la garantía que ésta brinda. Alternativas. Era lo que le venía hablando. Bueno, presentamos las opciones. En caso de que esto no se dé, pues entonces tenemos alternativas. Un buen resultado debe parecer mejor que cualquier otra alternativa que no se halle sobre la mesa de negociaciones. Mejor que las cosas que podemos hacer por nosotros mismos o con otros. Entonces, son importantes que, además de las opciones, busquemos alternativas. El MAN, la mejor alternativa a un negocio o a un acuerdo negociado. Es la mejor alternativa dentro de un conjunto de alternativas que se han definido como tales luego de un análisis frente a la posibilidad de no lograr una negociación. Es decir, antes de negociar, el negociador ya ha considerado, analizado y definido las alternativas y su valor. Es decir, volvemos entonces, lo importante que es la planificación previa. Generación de alternativas. Son errores comunes no pensar en su MAN, provocar inseguridad, se ignora hasta qué punto seguir en la negociación, suponer que su MAN es lo mismo de siempre, pensar que lo que ya funcionó antes funcionará hoy, no es ni verdadero ni seguro. Es decir, yo voy a aplicar esto a este caso igual que al anterior. No, porque en todos los casos son diferentes. Por lo tanto, se deben buscar estrategias diferentes. Pensar que lo que funciona con una persona funcionará con todos. Eso no es verdad. Por ello es que se busca una estrategia para el caso en específico. Negociación estratégica, entonces conozca su MAN, le ayuda a saber qué hará si no logra un acuerdo. No es un mecanismo de presión, le ayuda a evitar cometer errores, le previene de aceptar condiciones inconvenientes. ¿Por qué? Porque allí usted se va a dar cuenta que lo que le están proponiendo es un contrato leonino. Refuerce su MAN, tal vez nunca utilice su MAN, pero le dará mucha seguridad saber que lo tiene allí. Es decir, su carta bajo la manga. Si mejora su MAN, mejorará su negociación. Y es importante, por eso es que es importante la información, considerar el MAN de la otra parte, conocerlo, considerarlo. La legitimidad, algo que puede ayudarnos es encontrar normas externas que podamos utilizar como si fueran una espada para persuadir a los demás de que se les trate con justicia y que además actúen como escudo que los protegen antes de los atracos. Justicia en la negociación. Errores comunes, ignorar completamente la legitimidad,
conduce a la presión o a la amenaza a la otra parte. Recordemos que en los métodos alternativos a la solución de conflictos no puede haber coacción, no puede haber amenaza. No conseguir imaginarse cómo explicará el acuerdo la otra parte. Es más probable que la otra parte sí consiga explicar el motivo de la aceptación. Pensar en una sola base lógica, una argumentación única para un acuerdo no satisface a todos. Cuando hablamos de negociación estratégica, desarrolle toda una gama de justicia o imparcialidad. Fíjense, poner una balanza que no se puede inclinar, sino que debe haber una imparcialidad. El contar con una variedad de criterios evitará la discusión por posiciones. Piense en procesos imparciales. Suele ser más conveniente sugerir formas de tomar decisiones antes que forzar una decisión. Prepárese para ayudar a explicar el acuerdo. Toda decisión de negociación debe ser explicada a alguien y es vital ofrecer los criterios válidos y suficientes justifiquen dicha decisión. Pues tenemos también unos tipos de argumentación. Cuando nos sentamos en la mesa, tenemos logos, patos y etos, que son tres palabras que representan las tres condiciones que reúne la retórica de Aristóteles. Debe reunir un buen discurso. Es importante al momento de sentarnos a negociar la persuasión, el poder de persuasión, el poder de persuadir a la otra parte, porque con ello es lo que se busca. Vamos a ver un poquito qué es etos. Tal como aparece entenderlo Aristóteles, es la honradez del orador, y a este respecto hace la siguiente afirmación: a los hombres buenos le creemos de un modo más pleno y con menos vacilación. Esto es por lo general cierto, sea cual fuere la cuestión, y absolutamente cierto allí donde la absoluta certeza es imposible y las opciones divididas. Entonces, es importante la honradez de ese orador, porque eso le va a dar un valor agregado a la negociación. Cuando hablamos de patos, entonces es la emoción que ponemos en el discurso a través del tono de voz y del lenguaje no verbal. Esta emoción despierta una respuesta similar en el auditorio. Fíjense que no es lo mismo que yo les esté señalando esto a que yo les diga que pato es la emoción que ponemos en el discurso. Obviamente no vamos a persuadir si no lo hacemos de la forma apropiada a través del tono de voz y del lenguaje no verbal específico y determinante en cada caso, que sea lo más acertado posible. Y cuando hablamos de logos, entonces hay dos formas básicas de argumentación. La primera apela a principios tales como el valor de la libertad, el respeto a la vida, a la vida humana, la igualdad entre los hombres, la fuerza de convicción. De esta forma de argumentación depende en gran medida que los principios o valores en que se apoyan sean compartidos por el auditorio. Y la segunda forma de argumentación se apoya en la que Aristóteles llama proposiciones probables. Esto es, afirmaciones sobre relaciones causa-efecto que han sido suficientemente verificadas. Entonces, etos, costumbre, ética, autoridad; patos, sentimiento, pasión; y logos, palabras e ideas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran señalar? Lo importante, bueno, la comunicación, lo vimos en el video,
es importante, entonces, hemos de pensar por adelantado qué es lo que queremos escuchar y qué es lo que vamos a decir. Comunicación efectiva, los errores comunes, enfocarse solamente en lo que va a decir, anula la posibilidad de escuchar y enriquecer el diálogo. Y la negociación estratégica, estar listos para la comunicación de doble vía. Escuchar el mensaje completo, pensar cómo emitir mensajes que la otra parte pueda oír, emisión y recepción efectiva de mensajes, eliminar prejuicios, detener el diálogo interno. Las relaciones, un buen resultado reforzará nuestras relaciones de trabajo en lugar de perjudicarla o lesionarla. Entonces, bueno, ya al final de nuestra clase, es importante entonces que tengamos presente lo que son los métodos alternativos a la solución de conflictos. Para mí entonces fue un placer acompañarlos durante estas 4 clases sobre estos métodos alternativos a la solución de conflictos, en donde es importante poder conocerlos, manejarlos, porque nos van a servir no solo en nuestro ejercicio profesional, sino a lo largo y a lo cotidiano de nuestras vidas. Lo podemos utilizar con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos, en el ámbito laboral. Lo podemos utilizar en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad. Entonces, es importante que tengan esto siempre presente y que, porque al ser seres humanos, siempre nos vemos envueltos en conflicto. Siempre vamos a tener en nuestros alrededores conflictos que pues debemos saber manejar o poder llegar para poder llegar a acuerdos y que estos acuerdos se cumplan en el tiempo. Recordar siempre lo importante que es establecer los plazos o lapsos para el cumplimiento de estos acuerdos para que los mismos no queden ilusorios en el tiempo, sino que podamos entonces ejecutar en caso de el incumplimiento de los acuerdos previos concertados. Entonces, bueno, ya llegamos al final de la clase. Recordemos que pues el tiempo es corto. Esta es una clase de 1 hora y pues, como ya les dije, fue un placer para mí acompañarlos. Quedo a sus gratas órdenes y pues espero que disfruten lo que queda de este domingo, que puedan descansar y que tengan una semana exitosa y bendecida. Feliz día. Muchas gracias, profesora. Igual, bendiciones. Gracias, profesora. Igual. Muchas gracias, profe. Fueron un excelente grupo. Sus intervenciones muy acertadas, lo cual me gratifica mucho porque sé que captaron las ideas, captaron la información y pues sé que van a ser excelentes o que son excelentes profesionales. Feliz día.